Lo primero es la necesidad de hacer un documento de consenso. La necesidad parte de que, aunque ha habido muchísimos avances, no solo en la oncología en general, es decir, en la curación de los pacientes, sino en el tratamiento del dolor oncológico, pues todavía tenemos un 20% de pacientes que, independientemente de que estén muy bien tratados, o sea, quiero decir que tú lo que les has puesto sea correcto y que hayas hecho todo lo que tienes que hacer, mantienen dolor, ¿no? Mantienen un dolor que es o refractario, difícil de tratamiento, etcétera, que se pueden beneficiar especialmente de algún tipo de técnicas en las unidades del dolor, ¿vale? Entonces, entre las técnicas que más evidencia tienen y que más utilizamos por su versatilidad de poder utilizar en muchos enfermos, o sea, muchos enfermos que tienen dolor, aunque sea oncológico, pero de causas distintas, no es lo mismo que tengas un dolor por una metástasis ósea, a que tengas un dolor por una invasión de un plexo visceral, etcétera, ¿no? Entonces, es la terapia intratecal, es decir, es poner fármacos alrededor del líquido cefalorraquídeo que envuelve a la médula y a las raíces nerviosas para que con muy poquita cantidad de fármaco tú puedas tener una analgesia muy, muy intensa porque estás justo donde se transmite el dolor en un punto clave y además tengas menos efectos secundarios. Entonces, hasta ahí todo está estupendo, pero se necesita un consenso, entre otras cosas, porque cuando tú ves estos pacientes, pues muchas veces hay una descoordinación entre el oncólogo médico o radioterapeuta, entre el paliativista y las unidades del dolor, sin contar además con que los pacientes cada vez tienen una participación más activa en la medicina. Hemos pasado de una medicina paternalista a una medicina donde el paciente entiende perfectamente y es consciente de su enfermedad y además trabaja en el mismo proceso, pues no contábamos demasiado con ellos, ¿no? Y además, muchas veces, pues nosotros explicamos las cosas y pensamos que el paciente lo tiene todo clarísimo y a veces no es tan así, ¿no? Entonces, necesitamos una manera de, no de crear evidencia, que esa ya existe, sino de coordinar cómo debíamos actuar ante este tipo de pacientes. Y esto es por lo que surge el consenso. Entonces, tiene de diferencial que es un consenso que es multidisciplinar, es decir, trabaja oncología médica y radioterapeutas, trabajan paliativistas, trabajan gestores, médicos de familia, enfermeras, unidades del dolor, de tal manera que entre todos y pacientes, que eso es algo absolutamente diferencial con lo que había hecho hasta ahora, de tal manera que entre todos vemos dónde están nuestros fallos o dónde podemos mejorar la atención a estos pacientes. Y eso es un poco lo que hemos intentado hacer.